Muy buenas tardes, gracias a Dios que nos da esta siempre magnífica oportunidad de conversar sobre temas relevantes de la actualidad social dominicana. En el día de hoy hemos traído a 3 destacados estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, para hablar un poquito, abordar esa realidad social, ese conocer un poco sobre el nuevo Código Penal, sus implicaciones sociales, que desde esa perspectiva, digamos, de ese movimiento estudiantil, social, preocupado por lo que ocurre en nuestro país y sobre todo lo que impacta el derecho en la República Dominicana, hoy nos acompañan 3 jóvenes sobresalientes. Carlos Basilis, Luz Debord y Álvaro Guzmán en su espacio biblioteca para hablar del Código Penal y sus implicaciones sociales. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Excelentemente. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Quizás sería interesante para comenzar este diálogo entender un poco el derecho penal, el Código Penal en sí. ¿Qué es un Código Penal? ¿Qué es el derecho penal? Bueno, el Código Penal es una legislación de nuestro sistema jurídico, el cual se encarga simplemente y llanamente de las penas y la coercibilidad dentro de nuestro órgano judicial. Ahora, ¿qué es una pena? Se dirán, se podría definir que una pena es simplemente una conducta antijurídica, culpable y posiblemente punible. Yo creo que hay un factor que es el que queremos trabajar el día de hoy, que es el factor social. Y creo que más que esa simple definición, una pena vendría siendo una expiación social sobre un individuo. ¿Qué es una desviación social? Es una disociación entre la conducta y la sociedad. Pero básicamente vendría siendo eso lo que es el Código Penal y lo que se trata las penas. Entonces, en el Código Penal nosotros vemos la aplicación de cada pena que comete un individuo de la sociedad dominicana. Eso sí, en términos generales. Pero dentro de la sociedad hay diferentes tipos de penas, ¿verdad que sí? Así es. Y además de que hay diferentes tipos de penas, hay diferentes tipos, jerarquías de las leyes. Entonces, entendemos el Código Penal como ese instrumento que nos ayuda a tipificar cada delito dentro de la sociedad. Y esa jerarquía de las leyes, ¿cuál sería? Luz, ¿podrías tú ayudarme? Por supuesto. Bueno, en el marco de las leyes sí existe una jerarquía. Tenemos en la cúspide la Constitución. Con esto tenemos que destacar que a la par de la Constitución se encuentran los tratados que versan sobre derechos humanos. Y por debajo de la Constitución y tratados que versan sobre derechos humanos, pues encontramos tratados que no versan sobre derechos humanos. Luego tenemos las leyes, luego tenemos los códigos, luego tenemos los reglamentos y decretos. Resoluciones, normas y demás. Exactamente. Pero es importante y la gente me dirá, ¿y qué tiene que ver la jerarquía de las leyes con el código? Precisamente porque en el marco del entendimiento del código hay que saber el estatus de cada instrumento legal para ver lo que prevalece uno sobre el otro, para poder entender así un poquito el Código Penal. Entonces vamos a entrar un poquito en materia. El Código Penal nuevo trae consigo, luego de 20 años en el Congreso Nacional, una serie de artículos muy interesantes, innovadores, que nos dan una perspectiva distinta de aplicabilidad de la ley en la República Dominicana. ¿Cuáles son esos artículos más relevantes que ustedes pudieran como mencionar en el ámbito del nuevo Código Penal? Álvaro. Bueno, la verdad hay muchos. Yo, por ejemplo, podría hablar del artículo 14, que habla de las exenciones a ciertas entidades jurídicas que están, ¿cómo decir? Están excluidas de la responsabilidad penal. Se puede hablar también de hay todo un título dedicado al aborto. Se habla también de la corrupción. Hay algunos cambios ahí. Hay varios cambios que son relevantes. Se agregan muchas cosas. Por ejemplo,
Se agrega la figura jurídica del genocidio, eso no existía antes, ahora eso es un delito en la República Dominicana. Wow, sí, importante eso. Otros artículos así que, porque la gente piensa como que el Código Penal solamente atañe a los juristas. Y la realidad es que es un instrumento para la aplicación en el marco de cada individuo. Entonces es importante entender cuáles son esos artículos que impactan a la sociedad en sentido general, cuáles son esos que tienen más relevancia, cuáles son los que más le llaman la atención a ustedes desde esa perspectiva de futuros abogados de la República Dominicana. ¿Cuál te llama más la atención a ti, Luz, por ejemplo? Bueno, al ver el proyecto del Código Penal, yo no pude evitar detenerme en el artículo 328, el cual plantea la prescriptibilidad de la corrupción. ¿A qué nos referimos con prescriptibilidad de la corrupción, la cual la engloba en un rango de 20 años? A esto, en palabras llanas, se refiere a que la Constitución tiene un plazo de vencimiento. Terrible. Vamos a explicar esto ahora para desglosarlo un poco. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver las características del delito de la corrupción. Tenemos que el delito de la corrupción se clasifica en el catálogo de la criminalidad organizada. Okay. ¿Qué engloba la criminalidad organizada? Engloba muchas cosas. Lo primero que podemos ver es que engloba lo que es la coalición de funcionarios, este delito, engloba lo que es la estafa al Estado Dominicano, la malversación de fondos, la desviación de los fondos, y no tan solo esto, que esto da luz verde a que solamente se acumule el tiempo, se entorpezcan los procesos de investigación a los fines de la persecución de la corrupción y que además se dé luz verde a la impunidad del delito. Entonces, en este marco, ¿cuál sería el bien jurídico que protege la sanción a la corrupción? O sea, ¿detrás de qué va esto, esta sanción a la corrupción? Muchas veces al pensar en corrupción, inmediatamente nos llega lo que es el patrimonio del Estado Dominicano. Como hablábamos, malversación de fondos, desviaciones de los mismos. Pero además de esto tiene un impacto social. Como bien decíamos, el Código Penal, así como todo lo que es la legislación, se encarga de la regulación de la sociedad. Pero no solo de la regulación, cuando hablamos del Código Penal no hablamos de algo hablamos de algo reactivo, más que preventivo. Que preventivo, totalmente, sí. Entonces, por ello, abordamos la seguridad ciudadana, abordamos la educación, abordamos la salud, pero podríamos decir, ¿cómo va a ser que un funcionario público malversar fondos o desviarlos para su patrimonio personal pueda afectar en, como decíamos, en la salud, en la seguridad ciudadana y en otros factores? ¿Cómo podría pasar? De varias maneras. Bueno, ¿qué tú dices, Carlos? Bueno, mi opinión en tan interesante tema, Luz de Oro. Creo que yo recientemente estaba leyendo una jurisprudencia, que para los que no sepan, jurisprudencia son esas sentencias, resoluciones que dictan los tribunales de nuestro país. Una corte de apelación, no recuerdo muy bien, pero decía que las personas suelen confundir la extinción de la acción penal a la extinción del plazo de la acción penal, diciendo que dependiendo de la gravedad de la pena, podemos estarle faltando el respeto al acusado, al imputado y no estamos sometiendo al Estado a cumplir ese plazo sometido. Ok, entonces para que la gente pueda entender, hemos visto el artículo que tiene que ver con la imprescriptibilidad de la corrupción. Eso en blanco y negro lo que significa es que todo aquel funcionario, servidor público, que cometa un acto delictivo en el marco del ejercicio de sus funciones, no va a tener un plazo como para que eso prescriba, sino que en el marco del tiempo, en cualquier momento, según el nuevo Código Penal, se le puede llamar para que tenga que dar respuesta a esa situacionalidad, sí.
Bueno, más bien en el presente existe imprescriptibilidad. Lo que plantea el proyecto del código es la prescriptibilidad. Ok. Por eso ya entendí. nuestro interés en ese artículo. Es al revés. Así es que ahora sí va a prescribir. Exactamente. ¿Y cuál es el tiempo de esa prescripción? 20 años. 20 años. Así es. Pero 20 años, un marco de referencia más o menos, ¿no? Bueno, maestra, esto dependería de la categoría del delito. Por eso al inicio iniciábamos hablando de que la corrupción entra en el marco de la criminalidad organizada y que es una afección directa, no tan solo al patrimonio del Estado Dominicano, sino a la sociedad. Porque cuando nos vamos a lo que es el funcionario público, a la figura del funcionario público, estamos hablando de que es la persona que se le otorga la facultad de ejercer funciones públicas, pero ¿en el marco de qué? En el marco de la representación de la sociedad, en el marco de la protección de los derechos de la sociedad, del servicio al pueblo dominicano. Yo debí haber estudiado Derecho, señores, porque hablan tan bonito los abogados, me encanta definitivamente. Ok, ya vimos este artículo. Así es. Ok, ¿qué otro artículo es así de interés social en el que ustedes se detuvieron cuando estamos analizando el nuevo Código Penal? Yo creo que la parte de la violencia intrafamiliar. Ay, la violencia, wow. Terrible Sí. eso. ¿Cuál es ese artículo? No recuerdo bien qué número del artículo es, pero mi duda, mi pregunta, tengo una pregunta abierta, que en resumidas cuentas de lo que he leído, decía que por las penas y la violencia dentro de una relación matrimonial era una actividad sexual no consentida. Ahora mi pregunta es, abiertamente, ¿realmente esto es así? ¿Que debería ser un atenuante por el hecho de estar en una unión marital? No, claro que no. Eso implicaría a nivel conceptual, ideológico, eso sería retroceder a la época donde las mujeres eran propiedad de su marido. Ya no estamos en esa época, ¿verdad? Gracias a Dios. Hemos evolucionado positivamente, Claro. sí. Ya la mujer juega un rol social importante y es un ente imprescindible de la familia. Claro, y por ende, una cosa tan personal como querer participar en un acto íntimo con su pareja, eso debería ser al entendimiento de cada quien. O sea, si yo hoy no quiero, mañana tampoco, es mi decisión. Hombre, mujer, quien sea. Entonces, que alguien me obligue a participar en cualquier acto, pero sobre todo ese tipo de acto, en contra de mi voluntad, y que se le rebajen penas solamente por ser mi pareja, aunque sea frente a Dios y al Estado, me parece un poco absurdo, un poco arcaico. Ya. ¿Algún otro artículo así en particular que tengamos que prestarle alguna atención? A mí me pareció algo sorprendente el artículo 14 del proyecto del Código Penal, porque ese artículo habla de las exenciones de responsabilidad penal que pudiera dársele a ciertas personas jurídicas. Para el que no sepa, una persona jurídica es una organización de personas o de personas y de bienes a la que el derecho les reconoce la capacidad unitaria para ser sujeto de derechos y de obligaciones. Eso quiere decir que, por poner un ejemplo, el Estado es una persona jurídica y el Estado es dueño de inmuebles, de terrenos, sin ser una persona de carne y hueso, lo cual es completamente válido. Entonces, a raíz de esa situación hay que reconocerle derechos y hay que reconocerle obligaciones. Si yo puedo adquirir cosas, por ejemplo, yo tengo la obligación de, al adquirir esa cosa, remunerar al que me la haya propiciado. Por ende, existen esas obligaciones y esas responsabilidades. Entonces, ese artículo 14 excluye de la responsabilidad penal al Estado, a los municipios y a iglesias. A mí, personalmente, eso no me parece correcto. ¿Por qué excluyéramos a una entidad de responsabilidad penal
yo no creo que hay ninguna razón para ello. Pero si las hay, debieran explicarlas. Porque cuando yo me imagino una posible situación en la que se excluya de responsabilidad penal a alguien o algo, es porque no puede cometer un delito que sea penal. Sin embargo, el Estado es completamente capaz de cometer delitos. O sea, hemos visto esto a lo largo de nuestra historia. En los años 30 se cometió un genocidio, la matanza del Perejil. Hay abuso policial, la policía como persona jurídica es parte del Estado. ¿Y ustedes entienden que el Estado como tal es responsable o la persona que se encarga de abusar de su poder y tomar alguna acción en particular para qué sé yo, para cometer un delito? O sea, la pregunta sería, ¿es responsabilidad del Estado el mal uso del poder para, por ejemplo, lo de la masacre del 37? O sea, me pregunto porque al final yo pienso que son las personas las que deberían cargar con esa responsabilidad y no el Estado como órgano. ¿Qué dices tú, Luz? Bueno, maestra, sobre esto ponemos el ejemplo justo del Estado. No podemos tomar una institución y llevarla a la cárcel. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero lo que sí podemos hacer es tomar al funcionario público que cometió el delito, claro, y sancionarlo. Ahora, ¿cuál sería la responsabilidad del Estado? Tanto la sanción, ¿verdad?, del funcionario público, como también la prevención a través de la educación. Claro, pero para eso hay una serie de instrumentos, por supuesto, que ayudan a velar por la transparencia y además le da implicaciones penales a esos servidores públicos que cometen cualquier acto inadecuado. Creo que tenemos una pregunta en el aire. A ver. Sí, la pregunta mía es más como una respuesta a lo que estábamos hablando. Yo considero que es un asunto más de imagen. El que, por ejemplo, si tú perteneces a la Policía Nacional, por poner un ejemplo, y tú cometes un delito, no fue la policía que lo cometió, sino lo cometiste tú como persona, claro, no lo cometió la institución. Entonces, yo considero que eso va muy orientado y va hacia esa parte de que el error, el crimen lo cometiste tú, no lo cometió la institución. Porque aunque la representas, aunque tú eres parte de, no fuimos nosotros que lo hicimos, fuiste tú. Entonces va como muy orientado ese artículo a lo que es la imagen de la institución. Claro, pero eso tiene una respuesta. Lo que pasa es que hay ciertos derechos que son particularmente delicados. Por ejemplo, yo estaba hablando con uno de mis compañeros el otro día que, por ejemplo, uno tiene derecho a manifestarse en la calle. Claro. ¿Verdad? Siempre y cuando sea pacífico y una cantidad de requisitos para que eso sea legítimo y legal, la manifestación. Ahora, ¿qué pasaría si el jefe de la policía, en ese caso teórico, le disgusta la causa de la manifestación o la manifestación en sí y manda a romper con esa manifestación? Eso violenta un derecho fundamental mío, político, de expresar mi opinión, mi descontento social, de reclamar derechos frente al Estado. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que ustedes dicen. Claro, las personas jurídicas están compuestas por personas físicas. Claro. El Estado como tal no existe, no es físico, no es tangible. Son las personas que cometen esos actos. Pero es muy importante, en ciertos casos, responsabilizar a esas instituciones para respetar la dignidad de todos. De nuevo, poniendo el ejemplo del genocidio, que está reconocido, que sería reconocido de ser aprobado el proyecto de Código Penal. Vayámonos a Alemania, del 33 al 45, cuando se acabó la guerra. El Estado alemán, aunque obviamente fue Hitler y un montón de funcionarios antisemitas, tuvo que admitir responsabilidad, porque si no, a partir de ahí, no... ¿Cómo uno puede respetar a un Estado que comete ese tipo de actos? Entonces, claro, no se puede meter preso a una persona jurídica.
no tendría sentido, yo creo, ponerle una multa al Estado, ya que la multa va para el Estado. Pero es muy importante, porque ¿qué pasa? La responsabilidad penal lo que busca es resarcir a la sociedad, compensar a la sociedad. Y eso no siempre puede ser con algo tangible. De nuevo, si alguien se muere, ¿cómo uno compensa al muerto? No se puede. La única forma de hacerlo sería admitiendo culpa. Porque como son instituciones que nos representan a todos en realidad, es muy importante que mantengan su buena imagen y el ejemplo. Y a veces para hacer esto hay que admitir la culpa. Bueno, muy bien. ¿Les parece si hacemos una pausa brevísima y volvemos en breve en Espacio Biblioteca? Estamos hablando sobre las implicaciones sociales del Código Penal desde una mirada jurídica. Seguimos en breve. Ya volvemos con Espacio Biblioteca. El tema del cúmulo de pena, que estaba escuchando unos análisis muy interesantes a propósito del valor de tu poder tener en la figura del Código Penal el cúmulo de pena que va a permitir que personas que cometen más de un delito puedan ser juzgadas por cada uno de esos delitos que comete. ¿Qué les parece a ustedes ese artículo? Bueno, me parece interesante ese artículo porque realmente hasta lo que está en vigencia, hasta el momento, era el sistema en el que se trataba de que, como usted bien dice, simplemente se le juzgaba por un solo delito, se le imputaba un solo delito. Por ejemplo, si yo cometí asesinato y cometí robo, simplemente... Violación, asesinato, hurto, secuestro, son muchos delitos. Sí, simplemente se me juzgaba, se me imputaba por el delito más grave, por ejemplo, asesinato. Ahora, a nivel social, el factor social, el cúmulo de penas es una acción de reinserción, de rehabilitación, no simplemente de que alguien va a caer preso mucho más tiempo, sino hay que verlo de un factor, porque ¿para qué es el sistema penitenciario de la República Dominicana? Es un factor de rehabilitación para estas personas. Lo que pasa es que se ha diversificado tanto el sistema penitenciario a día de hoy en la República Dominicana que hemos perdido de vista el objetivo claro, el objetivo primerizo de lo que es. Entonces, al tú solamente imputar solamente un solo delito, creo que el tiempo que se amerita a veces para rehabilitar no coincide. Ya. ¿Qué dices tú, Luz, a propósito de eso? ¿Qué te parece esa visión del cúmulo de penas en el marco del nuevo Código Penal? Bueno, en el marco de resarcir el daño causado, fenomenal. Pero viéndolo desde el punto de vista quizás de realmente qué capacidad tienen las cárceles para soportar a las personas por tanto tiempo. Una pregunta que me voló la cabeza un día en clase fue un maestro de Derecho Penal que nos dijo: ¿cuánto vale un día en prisión? ¿Cuánto cuesta el cálculo de un día en prisión? Entonces son cosas que cuando vemos 365 días por 60, que son 60 años, ¿verdad? 60 años, lo del cúmulo de penas. Entonces sería algo importante analizar qué se haría en esa parte. Estamos frente a una disyuntiva. Estamos viendo que siempre la sociedad se queda como con el deseo de que las sanciones sean más fuertes frente a individuos que, además de que son reincidentes en sus acciones delictivas, también son varias las situaciones de penalidad que tienen. Entonces, también pensar en qué hacer con ellos en las cárceles es una pregunta que habría que hacernos, tal cual tú dices. Pero, ¿qué es mejor? ¿Mantener esa persona en cárcel
de por vida o dejarla que salga para que sea reincidente en sus acciones delictivas? Muy interesante la pregunta que usted pone en la mesa, profesora, porque, bueno, en primer lugar hay que decir que en el proyecto de Código Penal se admite esta vez un agravante por reincidencia en algún delito, pero yo pienso que el objetivo, como bien dijeron mis compañeros, debería ser reintroducir a la persona en la sociedad. O sea, en las cárceles no debería ser simplemente quitarte tu libertad y castigarte hasta tu último momento de vida. Debería en realidad ser un lugar donde uno está obligado a reaprender a ser un ciudadano correcto dentro de nuestra sociedad. Sí. Yo, como buen estudiante y como tengo muchas conversaciones así con personas que no estudian derecho, siempre he escuchado el mito de hay que meterlo preso, O la pena de muerte. hay que darle pena de muerte, hay que dejarlo hasta que se pudre en la cárcel. Realmente, ¿para qué sirve un código penal? Es una pregunta que me reitero muchas veces. Realmente, solamente con el código penal es que vamos a rehacercir la sociedad, porque lo modifiquemos, porque legislemos. Simplemente por eso vamos a resarcir la sociedad. Yo creo que eso no es suficiente. Yo creo que tanto como el sistema educacional, el sistema de educación y el sistema penitenciario está en una baja actualmente. Porque si miramos a internacionales, creo que en sistemas europeos educan los que salen presos, los que están en privación de libertad, salen con carreras, salen con profesiones, Sí. lo hacen valer en la sociedad. No aquí. Bueno, yo vi un caso de una persona que sí se hizo millonaria dentro de la cárcel, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de un trabajo honorable? No creo. Bueno, qué interesante el poder escucharlos a ustedes, tener esas preocupaciones en el marco del Código Penal y su implicación social. Nosotros tenemos los tiempos un poquito cortos, hoy nos quedan solo unos minutos. ¿Qué, como nota final, qué dejaría cada uno en el oyente a propósito de este nuevo Código Penal? ¿A qué lo invitamos? Bueno, yo personalmente invitaría al público a fijarse, a buscar el código, leerlo, aunque no sepan de derecho, porque aunque uno piense que es muy complicado, todo el mundo debería ser capaz de entender la ley. Y si no, hay herramientas para entender lo que sale de nuestro entendimiento, pero deben de informarse, porque la ley es para todos y uno, una vez publicada una ley, hay que seguirla. No importa si es injusta, no importa si responde a las necesidades sociales que tenemos en el momento, hay que respetar la ley. Entonces, es mejor que se informen para que, si usted no está de acuerdo con el Código Penal, vaya y reclame sus derechos. Si le gusta, pues perfecto, ya está informado. Muy bien, gracias Álvaro. ¿Qué dices, Luz? Bueno, para ya cerrar por hoy, que nos encantaría en una próxima ocasión continuar tratando el tema del Código Penal, del proyecto que tiene bastante de qué hablar, tanto luces como sombras. Destacar que verdaderamente la ignorancia sale cara, bastante cara, y que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Por lo que no queda más que decirle al pueblo dominicano, a la audiencia que nos escucha, que la educación es la única vacuna contra la corrupción. Cheque su proyecto del Código Penal, léase su proyecto del Código Penal. Así como hay luces, hay sombras. Es cuanto. Muy bien. ¿Qué nos dice Carlos? Bueno, aquí lo público presente, lo único que puedo añadirle a lo que mis compañeros acaban de decir es que leamos que nosotros somos el poder constituyente y que nos cumplen a nosotros. Nosotros nos quejamos, nosotros discutimos de que no hay justicia, pero no sabemos qué es la justicia en sí. No sabemos lo que implica la justicia y tampoco sabemos cómo reclamarla. Wow. Bueno, pues yo simplemente quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, agradecer el tiempo, agradecer el estudio, la investigación, para que nos puedan dar un poco de claridad
en el marco de este programa Espacio Biblioteca, abordando el Código Penal y algunas de sus aristas sociales. Gracias a Dios por este privilegio, gracias a cada uno de ustedes y gracias a todo el equipo de Radio Funglode que siempre está aquí apoyando esta iniciativa. Soy Aida Montero y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima entrega. Buen resto del día. Buen resto del día.